Hola, ¿qué tal a todos? Gracias por conectarte con nosotros una vez más. Gracias por estar ahí en nuestro segundo servicio. Que Dios te bendiga. Esperamos que hoy sea de bendición este día, que sea fructífero y además que hoy podamos aprender mucho de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Bienvenido a nuestro segundo servicio. Para iniciar, vamos a orar, así que te pido que donde estés, en donde te encuentres, en tu sala, en tu cama, o estás con tu familia, que puedas cerrar tus ojos y vamos a iniciar este servicio con una oración. Padre Celestial, te damos gracias, mi Dios, por este día, Señor Jesús. Gracias porque tú nos bendices. Gracias, mi Dios, porque ayer estuvimos de fiesta, mi Dios, pero hoy vamos a darte, mi Dios, este tiempo para ti, mi Dios. Que este servicio, mi Dios, sea de bendición hacia nuestras vidas, Señor Jesús, que podamos aprender todo lo que tú deseas para nuestro corazón, mi Dios, y que hoy en especial, Padre Celestial, podamos seguir de fiesta en tu nombre, Padre Celestial. Señor, nos encomendamos delante de ti, Señor Jesús, y que tu presencia hoy nos pueda, Señor Jesús, dar cobertura. En tu nombre, Padre Celestial, amén y amén. Amén. Y con ese entusiasmo vamos a ir con alabanza, así que es el tiempo para los hermanos encargados. Amén. Vamos a alabar al Señor con todo nuestro corazón. Gracias, Jesús. Aleluya. Aleluya. Reina es tu poderoso Dios. Aleluya. Aleluya. Santo, Santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, digno eres tú. Eres santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, digno eres tú. Amén. Aleluya. Aleluya. Reina es tu poderoso Dios. Aleluya. Aleluya. Santo, Santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, digno eres tú. Tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, digno eres tú, santo eres tú, santo eres tú, santo eres tú. Tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, digno eres tú. Amén. Aleluya, gracias Jesús.
tu nombre, oh Dios, exaltaré tu majestad, levantaré por siempre te proclamaré, mi alabanza elevaré, porque digno, digno eres tú, a ti sea honor y poder, digno, digno eres tú, recibe adoración, porque digno, digno eres tú, a ti sea honor y poder, digno, digno eres tú, recibe adoración, Señor, 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 Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Amén. Ahí como estén, qué alegre que podamos estar un domingo y gozarnos en su presencia. Tenemos el privilegio de hacerlo. Entonces te invito a que cierres tus ojos y cantes con nosotros. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso es su nombre, cuán hermoso es su nombre, el nombre de Jesús, mi rey. Cuán hermoso es su nombre, nada se iguala a él. Cuán hermoso es su nombre, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Y declaramos que Él ha vencido la muerte. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi rey. Poderoso su nombre es, inigualable es él,
la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, el nombre de Jesús. Poderoso su nombre es, inigualable ser. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre como el tuyo, Señor. Te exaltamos y te damos gloria, Señor, porque no hay nadie como tú, Señor. Eres santo, santo, santo. Gracias, Jesús. Amén. Gracias por este tiempo. Y yo sé que tal vez muchos tenemos aquella nostalgia y también aquellas ganas de poder estar en nuestra congregación, poder cantar, poder alabar e incluso poder postrarnos en el altar, pero eso no es impedimento para que lo hagamos también en nuestras casas, que podamos también hincarnos donde estemos, podamos cantar, podamos dar un grito de júbilo y podamos estar alegres porque la iglesia somos nosotros. Aprovechando, queremos darle un feliz día a todas las madres que nos están viendo y así que agradecerles por su tiempo, agradecerles por todo su amor. Gracias. Y con esa devoción de gratitud, con ese entusiasmo, con esa alegría, queremos entrar al momento de la palabra. Así que, Pastor David, el tiempo es suyo. Amén. Gracias, hermano Daniel. Buenos días para todos. Pues damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder estar reunidos de esta forma. Gracias a los hermanos que pues hoy compartimos privilegio y también nos unimos a la felicitación que hermano Daniel hacía a todas las mamás, ¿verdad? Un saludo a mi mamá, un saludo a todas las mamás. Que Dios les bendiga, que las siga usando, que las siga prosperando y que siempre estén en sus caminos del Señor. Entonces, a los que nos han seguido han estado siguiendo la huella, hemos estado viendo varios temas acerca de la voluntad de Dios. Y en este momento nos toca compartir la forma en cómo vencemos los obstáculos que nos impiden conocer la voluntad de Dios. Y la semana pasada, específicamente el día martes, se compartió un tema acerca de algunas cosas que nos impiden conocer la voluntad de Dios. Pero todas esas cosas, de hecho, están encerradas en algo o ese algo contiene a todas esas cosas, que es el pecado. La semana pasada vimos Hebreos 12:1. Hebreos 12:1 que dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. La palabra del Señor hace una comparación entre nuestra vida de fe y una carrera, pero no una carrera de velocidad, sino una carrera, digamos, de fondo o una carrera, un maratón, que es una carrera de resistencia física. Y nos dice que iniciamos nuestra vida de fe creyendo en el Señor Jesucristo como nuestro Dios y Salvador, pero que en lo que vivimos en esta vida, corramos nuestra vida de fe con perseverancia. Y un capítulo anterior, el capítulo 11, precisamente hablaba acerca de que es imposible agradar a Dios si uno no tiene fe. El versículo 6 específicamente, y de ahí nos menciona a muchos personajes de la fe, nos menciona a Abel, nos menciona a Noé, a Abraham, a Jacob, a varios personajes de la Biblia que tuvieron fe. Y después más adelante nos dice que estamos rodeados de tantas personas que dieron testimonio de la fe.
Y como estamos rodeados de esos testimonios o de esos testigos, dice que nos debemos de quitar todo peso de encima, que nos debemos de sacudir y nos debemos de preparar, más o menos, ¿verdad? Porque es una comparación. Como se prepara a un corredor, estoy seguro que usted no ha visto a un corredor con una chumpa, no ha visto a un corredor con un pantalón de lona pesado, con un cincho pesado, o con una ropa formal, porque a ese corredor le estorba esa ropa. Más bien lo vemos pues, con una pantaloneta bien ligera, con una camiseta, y esa ropa está hecha especialmente para los corredores, porque es una ropa muy liviana. Ellos se quitan todo el peso que tienen para poder rendir más en su carrera, ser más eficaces y así llegar a la meta. De la misma manera nos dice la carrera que nosotros tenemos que correr de la fe, tenemos que sacudirnos, tenemos que quitarnos el peso del pecado, porque dice especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y hoy vamos a ver esto, el pecado que puede encerrar incluso, ¿verdad?, a las otras 8, a las otras 7 cosas que mirábamos el martes. Todo lo que mirábamos el martes, los 8 obstáculos que nos impiden conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, creo que están contenidas dentro del pecado. Y el pecado es algo que hoy especialmente creo que mucha parte de la iglesia no lo toma tan en serio. A veces pensamos que son solo acciones exteriores el problema y nos tratamos de alejar de esas acciones y eso es magnífico, es muy bueno que lo hagamos. Pero en realidad el pecado es un problema serio y creo que no lo dije bien, no es solo un problema serio, es el gran problema. De hecho, el pecado trae muchas consecuencias hasta el día de hoy. Es algo tan dramático, es algo tan trágico y es algo que nos hace tanto daño. Y creo que muchas veces nosotros los cristianos no lo analizamos de esa manera. Lo pensamos como algo más, pero en realidad es el causante de muchas cosas malas en nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque ¿qué es lo que nos puede separar de Dios? Hablándolo en general, hablándolo así como toda la humanidad, todas las personas. ¿Qué nos separa de Dios? Lo que nos separa de Dios es precisamente el pecado. Eso es lo que nos separa de Dios. Solo hubo un hombre y una mujer que pues Dios los hizo a su imagen y semejanza y él cuando terminó de hacer todas las cosas dijo, esto es bueno. O sea, si Dios hace las cosas es porque son buenas. Y Dios había hecho así al primer hombre y a la primera mujer. Y ellos tuvieron ese regalo de tener una libertad limitada, como le llamo yo. Y usted y yo también tenemos ese regalo, tenemos una libertad limitada. Y ellos con esa libertad limitada escucharon la voz de Dios, porque Dios mismo fue el que les dijo, ustedes pueden disfrutar de la vida en este huerto, pero hay de un árbol del cual no pueden comer. O sea, que ellos escucharon la voz de Dios, supieron quién era Dios y escucharon la voz de Dios. Hoy también nosotros sabemos quién es Dios y escuchamos la voz de Dios en sus instrucciones y en sus leyes, en las que están escritas en la Biblia. Entonces, este primer hombre, esta primera mujer, ¿verdad? Ya antes había alguien que había cometido pecado en otra área, ¿verdad? Antes incluso de la creación del mundo. Entonces, este personaje, esta serpiente, tienta a Eva. Y el problema en realidad es mucho más allá de simplemente desobedecer. Es decir, lo que quiero decir es que es más grave que la acción externa que nosotros podemos hacer. Va más allá, porque Eva lo que hizo fue no creerle a la voz de Dios, que dijo, si comen de ese fruto van a morir. Y la serpiente le dijo, no es cierto, no van a morir. Entonces Eva decidió creerle más a la serpiente que creerle más a Dios. Y ese ya es un problema grave, porque el creador del universo, el que se paseaba en el Edén, les dijo, no coman de ese fruto porque el día que lo comen van a morir.
y Eva le creyó más a la serpiente, es decir, ahí hay un pecado de incredulidad. Y después dice que vio ese fruto codicioso, o sea, como para comerlo. Y entonces ella codició ese fruto y se lo dio a Adán y los dos comieron. Y acá toda la responsabilidad recae sobre Adán y sobre Eva, o sea, recae sobre toda la humanidad. ¿Y qué sucede? Que la Biblia, muchos años más adelante, en boca del apóstol Pablo, nos dice que por un solo hombre entró el pecado al mundo, y cuando entró el pecado al mundo también entró la muerte. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el pecado es mucho más grave de lo que nosotros pensamos. Es decir, ¿por qué hay guerras? ¿Por qué hay odio? ¿Por qué hay enfermedades? ¿Por qué hay todo eso? Porque vivimos en un mundo que está caído, con una humanidad caída. ¿Y eso qué quiere decir? Que no es simplemente el hecho de las cosas que yo hago hacia afuera, sino que dentro de nosotros, y eso es lo grave, dentro de nosotros hay una naturaleza de pecado que fue heredada por ese pecado de Adán. Y eso es lo grave, y ese pecado lo que nos trae es muerte, ¿verdad? Eva no le creyó a Dios, pero en realidad sí trajo muerte a la humanidad, y esa es una de las evidencias que el pecado trae esas consecuencias, que hay muerte en la humanidad, que hay guerras, que hay enfermedades, que hay envidias, que hay pleitos, que hay inconformidad. Y entonces ese pecado nos afecta en todas las áreas de nuestra vida, nos afecta como individuos. ¿Por qué? Porque yo puedo ser tentado. ¿Pero por qué puedo ser tentado? Porque el tema relevante de esta mañana vamos a hablar acerca de la tentación y de tres aspectos de la tentación. Pero ¿por qué es que puedo ser tentado? Porque tengo una naturaleza de pecado que me lleva a querer hacer lo malo delante de Dios. ¿Qué es pecado? Pecado es no conformarnos a la ley y al carácter de Dios, que es santo y que dice la palabra que Él aborrece al que hace pecado. Así dice la palabra. O sea, que Él odia el pecado y que Dios es bueno, infinitamente bueno, y que creó a un ser humano y a seres también celestiales con la capacidad de decidir. Pero esa decisión la tomaron mal, y por esa decisión ahora todos nacemos en pecado, y eso es lo grave. Lo grave que el pecado no está fuera de nosotros, porque si no, hermanos, sería demasiado fácil evadir el pecado. Yo me pondría hoy delante de ustedes y les leería una lista de las cosas que son pecado, y le diría, hermano, simplemente esto no lo haga y con eso ya va a dejar de pecar. Pero no es así de sencillo. No es así de sencillo. Es decir, no podemos hacer una lista de las cosas malas y decir simplemente no la haga. Si nosotros no tuviéramos una naturaleza dentro de nosotros que nos inclina hacia lo malo, entonces no había problema. Le diríamos al hermano que le gusta tomar, le diríamos, hermano, pero ¿qué sucede con usted? ¿Por qué le gusta tomar? Si eso ni siquiera sabe bien. Entonces el hermano más dice, es que fíjese que yo no sabía que eso era pecado. Y entonces yo le diría, bueno, entonces deje de hacerlo. Y entonces el hermano vendría y bueno, diría, ya no lo voy a hacer. Si fuera solamente así, si fueran nuestros actos externos, o al que está en un vicio con la droga, le diríamos simplemente, mire, ya no se drogue, hermano. O al que ve pornografía, le diríamos, hermano, eso es malo, ya no mire pornografía, simplemente no lo haga. Pero no se trata de eso, no es tan sencillo, sino que dentro de nosotros, como nuestro Señor Jesucristo lo dice, que del corazón salen los malos pensamientos, los hurtos, los homicidios, los adulterios, es decir, del corazón, de dentro del hombre sale todo eso malo. Entonces, día tras día luchamos contra esa naturaleza pecaminosa que existe en nosotros. Entonces, no es algo tan sencillo de abordar, y dentro de esa naturaleza nosotros tenemos esa naturaleza, esa tendencia a hacer lo malo y esa tendencia a justificarnos, ¿verdad? Porque muchos, por ejemplo, que no son creyentes, pueden negar el pecado e incluso pueden esconderlo. Y es lo que hacíamos si no venimos al Señor, ¿verdad? En una edad temprana, pues todos los que venimos ya en una edad adulta, lo conocemos un poquito mejor. Es lo que nosotros hacíamos antes de venir a Cristo. Decíamos, mira, pero yo no soy tan malo. Yo
yo doy gasto, yo trabajo, trato de ver lo mejor para mi familia. Entonces yo no es que sea un pecador. Y si usted habla con una persona que no es creyente, esas son las respuestas que usted va a obtener cuando le diga, mire, todos hemos pecado y estamos fuera o estamos destituidos de la gloria de Dios, pero esa persona se va a justificar porque es una consecuencia del mismo pecado. Va a decir, no, yo no soy tan malo, no le hago daño a nadie, y con eso nos justificamos de la misma manera en la que se justificó Adán. Porque Dios, cuando les pregunta, él no es que no haya sabido qué fue lo que hicieron, sino que él lo sabía perfectamente, porque Dios lo sabe todo. Pero les pregunta, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Comiste del fruto que te dije que no comieras? Es decir, les está pidiendo una explicación. Entonces Adán dijo, volteó su mirada y dijo, Señor, la mujer que tú me diste, que es una forma de justificación falsa, ¿verdad? Y es indirectamente está culpando a Dios, ¿verdad? Le está diciendo, sí comí de ese árbol, pero fue porque la mujer que tú me diste. Se está justificando. De la misma manera se justificó Eva, y de la misma manera, cuando no somos creyentes, nos justificamos y decimos, no, es que yo no tengo pecado, yo no soy tan malo. O a veces consideramos, hermanos, que pecados son solo aquellos, ¿verdad? Les llamamos pecadotes, o superpecados, o hiperpecados. Pensamos que solo esos son los pecados, es decir, decimos el matar, o el robar, digamos, públicamente, o el asaltar a mano armada, decimos, eso es pecado. Pero en realidad no es así. Hay cosas que son mínimas que son pecados, porque el pecado no solo son las acciones, es la actitud y es la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros, esa inclinación que tenemos hacia el mal. Y eso es algo muy difícil que solo el Señor Jesucristo puede sanar, puede curar, puede redimir y puede salvarnos de ese pecado, esa naturaleza pecaminosa que todos tenemos, aunque le intentemos justificar. Entonces, dentro de esa naturaleza pecaminosa, podemos ser tentados, es decir, podemos ser tentados porque hay pecado en nosotros. Por eso es que la persona que es alcohólica, ¿verdad? Tiene esa tendencia hacia el alcohol, la persona que es drogadicta tiene esa tendencia hacia las drogas, y así. Todos y cada uno de nosotros podemos tener diferentes tendencias a cierto tipo de pecados. Entonces, esa persona no es simplemente decirle, ya no tome, hermano, si su problema es tomar, ya no tome, punto final. Vaya, no voy a tomar y ahí estamos, ya estoy, nítido. No es así, sino que el hermano tiene esa inclinación, tiene ese deseo. De dentro de su corazón nace esa pasión o esa concupiscencia, ese mal deseo dentro de él, y entonces que dice, quiero tomar. Y igual el drogadicto, igual el que ve pornografía, igual el que habla, ¿verdad? El que chismosea, en palabras simples, ¿verdad? O el que murmura, tiene ese deseo dentro de sí, ¿no? Es decirle, hermana, ya no diga chismes, ya no esté hablando de los demás hermanos, ¿verdad? Ya no esté hablando de los demás, y de esa manera, ¿verdad? No es simplemente decirle ya no lo haga, porque la persona tiene esa tendencia a hacerlo. Y desde ese punto de vista, entonces entendemos que podemos ser tentados porque hay pecado dentro de nosotros. Si no, seríamos inmunes a la tentación. No habría tentación que nos tocara, ¿verdad? Porque diríamos entonces, bueno, son tentaciones, pero yo las soporto todas, ¿verdad? No es así. Y bajo ese punto de vista, entonces entendemos lo que Jesús dice, ¿verdad? Que de dentro del corazón es de donde salen todas las cosas malas. Y imagínense, Jesús les está hablando a sus discípulos, a toda la gente, y les está diciendo, mejor les fuera que se cortaran una mano y entraran mancos, ¿verdad? Si sin una mano al reino de los cielos. O mejor les fuera, si tu ojo es malo, mejor te fuera a sacarte un ojo, y es mejor entrar sin un ojo al reino de los cielos que entero ser echado al infierno. ¿Y cómo entendemos eso? Jesús no está diciendo que nos cortemos una mano, no está diciendo que nos quitemos un ojo. De hecho, no hay nadie en sus 5 sentidos
que pueda hacer eso. Nadie lo va a hacer. Lo que está tratando Jesús de darnos a entender es esa gravedad del pecado. Porque ¿qué sucede con la persona que hace cosas malas con sus manos? Que toma lo que no es de él o toca lo que no es debido, etcétera. El que hace algo malo con sus manos. ¿Qué sucede? Que se va a cortar una mano y le va a quedar la otra mano para hacerlo, porque ese no es el problema. ¿Qué sucede si me quito un ojo? Con el otro ojo voy a ver lo indebido. ¿Qué sucede si entonces le quemamos los labios a alguien que dice chismes? Pues va a balbucear, y si le cortamos la lengua, ¿qué es lo que va a hacer? Que a señas va a contar los chismes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la naturaleza de pecado la llevamos dentro de nosotros. Entonces Jesús nos dice, soy el único que les puede limpiar su corazón. Ya no lo hagan. Es decir, está oponiéndose totalmente al pecado y está diciendo con todas sus fuerzas, ustedes, con todas sus fuerzas, traten de ya no pecar, traten de ya no pecar. ¿Y por qué es que pecamos o por qué es que podemos ser tentados? Porque tenemos esa naturaleza. Pero en esta mañana vamos a ver 3 aspectos de lo que es la tentación. Ya dijimos que puedo ser tentado porque tengo una inclinación hacia el mal. Por eso es que puedo ser tentado. Si no, no podría ser tentado. Entonces, dentro de estas 3 inclinaciones, vamos a ver un texto que sirve de base para afirmar estos 3 aspectos acerca de la tentación. Y ese texto bíblico lo encontramos en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13. Y dice la palabra del Señor, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Eso dice 1 Corintios 10:13, que es el texto base que nos sirve para afirmar 3 cosas. Número 1, la tentación no es pasiva, es activa y está buscándote. Hermanos, la palabra, ¿verdad? En griego que se traduce como enfrentar o se traduce como cuando estén en diversas tentaciones, es una palabra en griego que es lambano y que es tomar. Quiere decir que la tentación es activa. Es activa porque tenemos esa naturaleza pecaminosa y está activamente. Si nosotros, hermanos, nos descuidamos y esta es una realidad que hoy puede ser cambiada, es una triste realidad para muchos cristianos. Muchos cristianos lo que hacen es que bajan sus manos, bajan la guardia y dicen, no, hombre, no hay problema, no hay problema. Si yo tengo la libertad de hacer lo que yo quiera. Entonces viven sus vidas con la guardia abajo y entonces prenden la tele y pueden ver lo que sea. O tal vez no, de principio no lo hacen con la intención de ver algo malo, pero como están descuidados, como están con la guardia hacia abajo, entonces cambian canales, encuentran algo que le es llamativo a la carne, a la naturaleza pecaminosa y probablemente se quedan viendo eso. O algún joven que está despistado, está descuidado y no sabe que la tentación es activa y que anda buscándote. Te anda buscando, entonces dice, bueno, me voy a meter a las redes un ratito, y que no estoy diciendo que es malo, pero el joven que es descuidado dice, a ver qué encuentro. Entonces, entre ese a ver qué encuentro, pues empieza a ver los videos que siempre mira de alabanzas, de prédicas, y por ahí se le presenta a uno que no es tan santo, que no es tan bueno, y lo empieza a ver, ese video lo lleva a otro video, ese a otro contenido, hasta que de repente ya está metido en el pecado. Y eso es algo terrible. Eso, lo que estoy diciendo es como que si nos metiéramos nosotros, nos subiéramos a un ring y nos pusiéramos los guantes para pelear, pero a la hora de pelear descubrimos toda nuestra guardia y entonces rápidamente el peleador de enfrente va a decir, este está con la guardia descubierta, entonces le voy a dirigir un derechazo y entonces le voy a dar en la quijada y pronto ese peleador, ese boxeador, va a ser derribado. Así es si nosotros andamos descuidados con respecto a la tentación. Es activa.
cuídate todo lo que ves, todo lo que oímos, tengamos bien definido el tiempo que nos vamos a meter a las redes sociales y con un objetivo. Y no estoy diciendo que no te diviertas, hay canales, ¿verdad? Hay canales en YouTube o sitios, ¿verdad? En general, en la red que son muy buenos, que pueden ser hasta edificantes y divertidos para tu vida, si lo sabes buscar. Y vas a decir, yo voy a estar en las redes sociales media hora, una hora, pues, porque hoy tengo libre. Hoy es el Día de las Madres y tengo libre. Pero entonces voy a estar ahí media hora, una hora, pero bien sabidos y bien enterados de qué es lo que estamos viendo. No podemos ser descuidados con respecto a la tentación, porque la tentación es activa. Es la palabra griega lambano, es tomar. Está dispuesta a tomarte, ¿verdad? Este está descuidado, vamos a tomar a la tentación, ¿verdad? Porque una está la naturaleza pecaminosa, después viene la tentación, y dice que cuando cada uno es seducido por esa tentación, entonces dice que da a luz al pecado, y el pecado pues da a luz a la muerte. Ese es el proceso. Entonces, la verdad número 1 sobre la tentación, que es activa. La verdad número 2 sobre la tentación, que no es única para algunas personas, no es única para ti. De hecho, es común a todos. Todos somos tentados, como dije anteriormente, de una manera o de otra manera. Es probable que hermanos, ¿verdad?, que estén escuchando este mensaje, digan, hermano David, pues yo no tengo ningún problema con la televisión, de hecho no la veo. Qué bueno. Otros digan, no, las redes sociales yo me domino, hermano. Yo sé lo que es malo, lo que es bueno. Nunca veo nada malo en las redes sociales, qué bueno. Pero esa persona va a tener otro tipo de tentaciones, o sea, va a tener otra tendencia hacia el pecado. Y ahí es donde tiene que estar con su guardia arriba, viendo que esa tentación no lo tome y que no caiga en esa tentación. Y dijimos la segunda verdad, que es común a todas. Es decir, tal vez el hermano, su problema no es la televisión, no son las redes sociales, tal vez es el adulterio, tal vez es ver, ¿verdad?, para codiciar a otras personas, tal vez es otra cosa, lo que le afecta a su corazón, tal vez es el alcohol, tal vez son las drogas, tal vez es el chisme, tal vez es el pelear, porque hay hermanos, ¿verdad?, o hay personas que venimos de esa cultura de pelea, de ser contrarios a todo lo que nos digan. Si nos dicen es blanco, nosotros decimos es negro, y cuando la persona dice está bueno, pues es negro, entonces nosotros decimos no, es blanco, ¿verdad? Y siempre le vamos dando la contraria a todas las cosas porque traemos esa naturaleza. Entonces, tal vez para algunos no les afecte eso, pero les afecta otra cosa. Tal vez no pueden estar en su casa sin discutir, sin pelear. Entonces, eso se convierte en un problema, pero la tentación es para todos. La misma palabra del Señor dice que Jesús fue tentado en todas las cosas, pero sin pecado. Eso lo dice Hebreos 4:15. Así dice la palabra de Dios, que tenemos un sumo sacerdote, dice que sí puede compadecerse de nosotros, porque él fue tentado también en todas las cosas, pero sin pecado. Imagínate a Jesús, a Dios hecho hombre, al Hijo de Dios, al que vino a esta tierra a visitarnos, al que nació concebido por el Espíritu Santo de María, y entonces él nace, él crece, y dice que en toda su vida él fue tentado en todas las cosas, pero que él no pecó. Y esa es la gran diferencia que tenemos todos los seres humanos, que participamos de una naturaleza pecaminosa, y Dios, que es todo hombre y que es todo Dios, pero él no tiene esa naturaleza de pecado y nunca pecó, a pesar de que fue tentado en todas las cosas. No pecó cuando era pequeño, no pecó cuando fue creciendo, no pecó cuando habló con sus discípulos, con Juan el Bautista, no pecó cuando enfrentó a los fariseos, que incluso tiene unas conversaciones muy duras con ellos, pero les dice la verdad. Les dice la verdad. Eso lo puedes ver en Mateo capítulo 23, que los enfrenta, y en Juan podemos ver también que los fariseos lo acusan a él y le dicen,
nosotros no somos hijos de fornicación. O sea, le están diciendo, así como se dice que tú eres hijo de fornicación, lo están insultando. Sin embargo, dice la palabra del Señor que no pecó. Él dice que tuvo el celo por tu casa me consume. Dice la palabra del Señor acerca de Jesús. Y ve ese templo que está lleno de cambistas, de comerciantes, es de lo que está lleno. O sea, el motivo no era estar en el templo para ofrecer una ofrenda a Dios agradable, sino el motivo era el comercio, eran los negocios. Y entonces él hace una cuerda, dice la palabra del Señor, y empieza a votar a esos vendedores y los vota. Imagínate con qué autoridad hizo eso. Y sin embargo, en todas esas acciones él no pecó. Y más allá, cuando él estuvo ayunando 40 días y 40 noches, y Satanás viene y lo tienta, ¿verdad? O sea, él se apareció Satanás con el objetivo de tentarlo. Sin embargo, él no pecó y le dice, bueno, si eres hijo de Dios, y le toca la parte más débil humanamente hablando, porque 40 días y 40 noches sin comer nada, y le dice, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Entonces Jesús le responde con la palabra de Dios, agarra una cita del libro de Deuteronomio y le dice, escrito está que no solo de pan vive el hombre, sino que vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y le dice, sí, bueno, lo llevó a un pináculo alto en el templo y le dice, bueno, aviéntate, dice, porque escrito está, le respondió Satanás, ¿verdad? Con la palabra también, que él enviará a sus ángeles para que te cuiden y te guarden y no te hagan tropezar. Y entonces Jesús le vuelve a responder con la palabra, con otra cita del libro de Deuteronomio, y le dice, no, le dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, ¿por qué voy a intentar tentar al Padre aventándome de ese lado? ¿Por qué vamos, hermanos, a tentar a Dios? ¿Por qué no nos vamos a cuidar en esta época? Usamos mascarilla, nos lavamos las manos, tomamos distancia social, nos cuidamos porque no queremos tentar al Padre. Y en ese caso Jesús le respondió con la palabra y le dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y Satanás hace su último intento perverso y dice que le muestra todos los reinos de la tierra con toda su gloria. Y ahí estaba incluido riquezas, fama, poder, qué sé yo, tantas cosas que estaban incluidos en esos reinos. Y Jesús se los ofrece y le dicen, todo esto va a ser tuyo si postrado me adorares. Y entonces Jesús le responde, no, y le vuelve a citar las escrituras y le dice, escrito está, al Señor adorarás y solamente a Él servirás. Y entonces dice que lo reprendió y Satanás se fue, porque Jesús fue tentado en todo, según el libro de Hebreos, pero no pecó. Él no pecó, pero hasta él fue tentado. Entonces, hermanos, la tentación en sí, y quiero hacer un poco de énfasis en este punto, la tentación en sí no es pecado. Es decir, el hecho de que todos nosotros seamos tentados todos los días no significa que ya hayamos consumado el pecado. Sí nos podemos sentir abatidos, porque es una realidad. Podemos preguntarnos, hermano David o hermanos pastores, pero ¿por qué tengo estos malos pensamientos? No los debo de tener, estamos de acuerdo. Es el momento de subir la guardia, es el momento de refugiarse en Dios, es el momento en el que Dios te da la salida, porque por eso leímos este texto tan precioso que está en 1 Corintios 10:13, que es la base de este mensaje, donde dice, Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Ese es el momento para encontrar esa salida que Dios nos da, pero solo el hecho de ser tentados, todos somos tentados. Entonces no podemos vivir una vida de congoja, una vida triste, solo por el hecho de ser tentados, porque todos somos tentados. Es común para todos el ser tentados. Nadie, por decirlo de alguna manera, nadie se salva de la tentación. Si no es de una manera, es de otra manera. Nadie se salva de la tentación y nos debe servir de ejemplo nuestro Señor Jesucristo, que soportó todo. Él no pecó. Tú y yo sí hemos pecado, pero también tenemos a Jesucristo, que es ese sacerdote que sí se puede compadecer de nosotros y que nos perdona y que nos limpia de todo pecado. Y la verdad número 3 es
que Dios permanece fiel mientras tú enfrentas la tentación. Entonces, esos son los 3 aspectos. Número 1, que la tentación es activa. Número 2, que la tentación es común a todos. Y número 3, para que nos animemos, es que Dios permanece fiel mientras tú enfrentas la tentación. Algunos, tal vez amigos que nos estén viendo o incluso algún hermano que nos esté viendo, pudiera pensar algo por todo este relato que hemos dicho en este momento, pudiera pensar, bueno, y Dios creó todas las cosas, ¿verdad? Dios creó todas las cosas y entonces, ¿por qué permitió que hubiera pecado? ¿Verdad? Porque esa puede ser una pregunta y eso es, lo quieran tener por consciente o inconsciente, pero eso es lo que el mundo dice, ¿verdad? Eso es lo que el mundo dice. Bueno, pero si ustedes, los cristianos evangélicos, dicen que Dios es bueno, pero ¿dónde está su bondad si hoy hay coronavirus por todo el mundo? Hay gripe, hay sida, hay cáncer. O sea, ¿dónde está la bondad de Dios en todas esas cosas? Pero la palabra de Dios nos da esa respuesta. Y yo entiendo que es algo que solo lo podemos entender los cristianos. Los que hemos venido a Cristo por su gracia, su misericordia y su amor. Dios es bueno, realmente Él es bueno, y Él no es el autor del pecado. Toda la responsabilidad del pecado recae sobre la humanidad. Nosotros fuimos los que nos desviamos. Claro, no significa que a Dios el pecado lo haya tomado desprevenido. De ninguna manera, porque Dios conoce todas las cosas. Lo que sí Dios hizo fue darle esa posibilidad, o sea, darle un regalo de la libertad al ser humano. Es un regalo precioso. Y cuando hayamos pasado todo esto, hermanos, es decir, ya pasó la primera eternidad, ¿verdad? O la eternidad pasada, el tiempo que vivimos hoy, y cuando vayamos a vivir con el Señor en la eternidad futura, en ese momento diremos, alabaremos a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque diremos, bueno, Él se hizo un pueblo por gracia, por amor, por misericordia, que tuvo la posibilidad de pecar, pero no lo hicieron, lucharon con todas sus fuerzas para no hacerlo. Y eso somos tú y yo, que tenemos que pelear con todas nuestras fuerzas para no pecar, porque esa es la diferencia entre el que no es de Cristo y entre el que sí es de Cristo. Si tú eres de Cristo, estoy seguro que aunque no hayas meditado mucho sobre el pecado, este mensaje te está llegando al corazón y estás diciendo, es cierto, yo soy malo, Dios es bueno y yo soy malo. Es decir, los cristianos tenemos esa conciencia del pecado. Tenemos al Espíritu Santo, aleluya, tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros que nos indica, que nos guía, que nos redarguye, es decir, nos hace ver lo que está mal. Y entonces nos hace sentir miserables cuando pecamos, cuando le fallamos a Dios. Y eso es una bendición. Y entonces sabemos que estamos mal con Dios y corremos rápidamente a decirle, Señor, perdóname, pensé mal, actué mal, le tuve odio al chofer de las camionetas. No, ahorita no, porque no hay camionetas, ¿verdad? Pero le tuve odio a mi hermano, a mi vecino. Y entonces corremos a refugiarnos ante Dios porque estamos conscientes que somos pecadores y que solamente Dios nos puede librar de ese pecado. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Y esa es la razón por qué la palabra de Dios dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, Dios no tiene relación con el pecado, ni se complace de mi pecado. El que Él me perdone no significa que se complazca de mi pecado. El que Él te perdone, hermano, no significa que se complazca en tu pecado. Que tomas una vez y paras de tomar 2 meses y vuelves a tomar,
paras de tomar 6 meses y vuelves a tomar, o te drogas una vez y dices, ya no lo voy a volver a hacer y lo vuelves a hacer. O sea, Él no se complace en eso porque Él odia el pecado. Sí te perdona, pero Él no tiene nada que ver con el pecado. De hecho, Santiago dice, ¿verdad? De la pasión, del deseo de dentro de ustedes, de ahí salen ese deseo de pecar. Son tentados de esa manera, y entonces dice, cuando ya son tentados, entonces ejecutan el pecado. Y entonces ya el pecado da luz a la muerte. Eso es lo que dice la palabra del Señor, porque Dios sigue siendo bueno. Él es santo, santo, santo. Y cuando la Biblia quiere dar énfasis a algo, es porque lo repite varias veces. Por eso dice que Isaías vio a esos ángeles que estaban delante del trono de Dios y que de hecho ni lo podían ver, porque con 2 alas se tapaban sus ojos, con otras 2 alas se tapaban su parte baja, ¿verdad? Todos sus pies, sus piernas, con 2 alas volaban, y dice que se decían uno al otro, repitiendo, santo, santo, santo. Y ese mismo Dios santo nos dice en 1 de Pedro 1, 15 al 16, más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Es decir, que Dios está atento para librarnos de la tentación. La tentación va a estar ahí, pero juntamente con la tentación, o sea, está la tentación y junto está Dios, que es fiel, que te va a dar la salida para esa tentación y así no consumar el pecado. Porque Dios, su deseo es que seamos santos, porque Él es santo. Y yo estoy seguro que si tú eres creyente, ese es tu deseo con todo tu corazón. Quisieras ya no pecar jamás, jamás, ni en actitud, ni en naturaleza, ni en acción. Y la vez que pecas por cualquiera que sea pequeñito o grave, dices, ¿qué estoy haciendo? Estoy mal con Dios, y le temes a Dios por lo que estás haciendo. Ese es el creyente sincero, pero muchas veces el creyente quiere andar por la vida muy relajado, ¿verdad? Y decir, hey, aquí estoy y voy a disfrutar las bendiciones que Dios me da, y en realidad sí disfrutamos las bendiciones que Dios nos da, pero debemos de estar siempre en guardia. Siempre tenemos que estar en guardia y cuidarnos a nosotros mismos, y conforme vaya pasando el tiempo, pues eso se nos va a estar haciendo una costumbre, el estar vigilantes a todo lo que vemos, lo que oímos, lo que decimos, lo que pensamos. Esa es la vida del cristiano. Y para el cristiano y también para el que no lo es, yo quiero decirles que hay una única solución para el pecado. Solo una solución para el pecado hay, la más poderosa que puede existir en el mundo, en el universo. La única solución, el único camino, la verdad, la vida. Su nombre es Jesucristo de Nazaret, que vino a esta tierra a demostrarnos que sí es posible vencer al pecado. Y algo terrible que pasó es que ese Hijo de Dios se entregó su vida. Es decir, Él dejó que lo agarraran, dejó que lo enjuiciaran falsamente, y dejó que lo clavaran y que lo crucificaran en ese monte de la calavera. Ahí Él estaba llevando nuestros pecados. Y eso es algo tan real y también es algo tan duro, porque en realidad lo más duro es que Jesús está llevando nuestros pecados. Eso es lo más duro, porque Él mismo dijo, no le tengan miedo al que puede matar al cuerpo, ¿verdad? Y si lo aplicamos en este caso, pues los judíos, los romanos querían matar al cuerpo, y dice Jesús, no le tengan miedo a eso. Más bien ténganle miedo a aquel que es capaz de enviar su alma y su cuerpo al infierno, ¿verdad? Entonces Jesús no es que le tuviera miedo a ese dolor físico, de ninguna manera, porque muchos años más adelante
bueno, si la tradición es verdadera, a Pedro lo crucificaron boca abajo, a Pablo lo decapitaron, y en la Biblia también nos dice que a Jacobo lo decapitaron, y así sus discípulos sufrieron también. Pedro y Juan salen de la sinagoga y salen saltando y cantando porque se sintieron contentos de ser azotados a causa de la palabra de Dios. Entonces, lo duro no era lo físico. Y años más adelante los cristianos sufrían martirio por ser cristianos. Entonces, lo físico, claro que fue algo cruel, no apta para menores, ¿verdad? Lo desnudaron, lo humillaron, lo golpearon y estuvo sangrando y fue algo muy terrible, pero lo más terrible es que Jesús llevó el precio de nuestros pecados en esa cruz. Por unos instantes, aquella comunión eterna que tenía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo fue rota porque Jesús, el Hijo de Dios, estaba llevando el pecado. Nuestro pecado, el pecado de la humanidad estaba sobre de él, y entonces en ese momento él se sintió abandonado por el Padre y dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Él estaba haciendo esa pregunta porque estaba lleno de mi pecado. Lleno de tu pecado, ahí estaba llevando esa cruz y fue real que él llevó ese pecado y murió con ese pecado. Es decir, que ese pecado fue enterrado con Cristo, pero él fue resucitado y entonces, y por medio de su muerte y su resurrección, entonces yo estoy justificado y estoy libre de pecado y estoy habilitado para ya no pecar y para buscar la santidad como Él desea y como dice su palabra, que seamos santos porque Él es santo. Esa es la única solución. Entonces, si no lo habías meditado de esa manera, yo quiero invitar a todo aquel que desee hacer a Jesús el Señor de su vida y encontrar en Él ese perdón de pecados. Yo quiero hacer brevemente una oración, si es que Dios tocó tu corazón, solamente si es que Dios tocó tu corazón. Y estás listo para recibir la vida eterna y hoy estás convencido de pecado. Quisiera ayudarte haciendo esta oración con tus ojos cerrados. Di después de mí: Señor Jesús, Dios Todopoderoso, te doy las gracias por haber escuchado tu palabra. Hoy entiendo que soy pecador, que necesito de ti. Me arrepiento de todos mis pecados, te pido perdón, te pido que me ayudes a cambiar de ahora en adelante y a vivir una vida santa, una vida justa. Sé que me vas a ayudar. Gracias por morir en la cruz por mí, gracias por llevar mi pecado, gracias por darme el regalo de la vida eterna. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si en caso has hecho esta oración, pues te puedes comunicar con nosotros. Está el Facebook, están los números de teléfono y estamos todos nosotros para poder atenderte. Y yo quisiera, antes de cantarle al Señor, hacer una oración por la iglesia, por este mensaje. Yo espero que haya sido de mucha bendición para tu vida. Estamos del lado vencedor, estamos con Jesucristo. Amén. Entonces vamos a orar, cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, Señor de los cielos, Creador del universo, te alabamos, Señor. Glorificamos tu nombre, Padre, te decimos que tú eres bueno, que tú eres santo, que tú eres bondadoso, que tú eres maravilloso, Señor. Gracias por venir a buscarme, Señor. Gracias, Padre, por escogerme, Señor. Gracias por darme ese regalo de la vida eterna. Gracias, Señor, por tener misericordia de mi vida. Padre Santo, gracias porque hoy somos parte de tu iglesia, Señor. Somos parte de ese pueblo santo, mi Dios. Tú eres santo y eres santo, Señor. Tú eres bueno, tú eres amor, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos que nos están viendo a través del Facebook. Señor, yo pongo sus vidas en tus manos, Padre Santo. Te pido que los ayudes, Señor Jesús. Te pido, Padre, que los fortalezcas, Señor. Te pido, Padre, que todos estemos atentos, mi Dios, que todos estemos vigilantes, Padre, con respecto a la tentación, mi Dios. Hoy aprendimos, Padre, que esa tentación es activa, Señor, y que está
dispuesta, Padre, a tomarnos en el momento que nosotros flaqueemos, Señor. Pero también aprendimos que es común a todos, que tú mismo, Señor Jesucristo, fuiste tentado, pero no pecaste, Señor. Gracias, Padre. Señor, también aprendimos que tú eres fiel y que, Señor, en esa tentación tú nos vas a dar esa salida. Que esas mismas tentaciones, Señor, las tenemos todos, pero que tú eres fiel. Qué alegre, Señor, saber que tú te mantienes fiel, Padre, y que nos das la salida para esas tentaciones y para que no, Señor, terminemos de consumar el pecado, Padre, y que no nos alejemos de ti, Señor. Yo te pido, Señor, de una manera muy especial por aquellos que batallan, Señor, y que esa pelea se ha vuelto muy difícil. Señor, ayúdalos, Padre. En medio de esa pelea, glorifícate, dales la salida, Señor Jesús, que cambien sus hábitos. Si es necesario, Señor, que cambien sus amistades, Padre. Si es necesario, Padre, que hagan algo diferente, Señor, que lo hagan. Ponlo en sus corazones, Señor, para que sigan esa vida recta y santa que tú quieres que todos sigamos. Por favor, Señor. Hoy, Padre, quedamos en tus manos. Oramos, Señor, por todas las mamás de Lluvias de Gracia, Boca del Monte. Oramos por todas las mamás de todo el mundo, Señor. Oramos, Padre, por la sanidad de las naciones, si tú lo quieres, Señor. Y siempre, Padre, nos sometemos a tu voluntad y a tu soberanía, Padre. Y no terminamos de alabarte y de decirte que tú eres perfecto, Señor. Gracias por lo que hemos vivido, gracias por este domingo, gracias por el segundo servicio, Señor amado. Permítenos estar siempre conectados con la iglesia, en comunión contigo, Dios, y en comunión con los hermanos. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Vamos a cantarle un momentito al Señor. Así es, que Dios les bendiga. Aquí estás sentado en el trono y al Cordero sea el honor, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Mi alma clama por ti. Aquí estás sentado en el trono y al Cordero sea el honor, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio
Poderoso Dios, te exaltamos, Jesús. Poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Gracias, Señor, te exaltamos, Rey, te adoramos a ti, Señor. Gracias, Jesús. Recibe la gloria, recibe la honra, Señor. Amén. Gracias, Jesús. Aleluya. Amén. Gracias por este tiempo, gracias por estar conectados, gracias porque sabemos que Dios habla en distintas formas, en distintas maneras y nos habla a nuestro corazón con la alabanza, con la adoración, con la palabra incluso. Nos habla en cualquier tiempo y es momento que nosotros abramos nuestros oídos, tengamos en nuestro corazón dispuesto a recibir lo que Dios quiere para nosotros. Te recuerdo que tenemos varias actividades durante la semana, así que no te puedes perder de ellas. Día martes tenemos el servicio de jóvenes 7:30, día miércoles 7:30 con nuestro servicio general, día jueves a las 8 de la noche tenemos nuestro servicio de oración, un momento para que te puedas meter a la presencia y puedas ahí orar, puedas clamar y sobre todo puedas sentir la presencia de Dios cada día más fuerte. Y en Instagram tenemos algo especial. Los días viernes a las 8 de la noche tenemos nuestro Worship Live y el día sábado a las 7 o 6 de la tarde, dependiendo el horario, tenemos un café con MDR en el miércoles de recarga. Y nuestro día domingo, nuestros dos servicios, así que no te los pierdas. Ha sido un gusto que hayas estado con nosotros en